Hola, qué bueno encontrarnos como cada domingo a las 4 de la tarde en este su programa Conociendo la Verdad. Soy el apóstol Tito Cubas Mendoza y como cada domingo aquí en esta plataforma digital estamos compartiendo con ustedes verdades absolutas del reino de Dios para estos días. Hoy tenemos aquí ya en el set con nosotros a nuestro co-conductor que se ha tomado unas vacaciones muy, pero muy prolongadas. Ahí me estaban escribiendo por el WhatsApp algunos pidiéndome su retorno. Pensaban que yo lo había despedido, pero no es así. Él está vigente todavía, él está vigente. Algunos pensaban que ya pasaba el retiro. No, él está vigente. Así que está con nosotros. Quiero presentar, tenemos dos, también tenemos a nuestro pastor Otoniel Pardo compartiendo con nosotros un tema muy interesante. Pero antes quiero presentarle al co-conductor de Conociendo la Verdad. Yo sé que va a hablar y me va a soltar ahí un caramelo. Javiercito, ¿cómo has estado, papi? Dios los bendiga. Realmente para mí es una bendición estar nuevamente en el programa Conociendo la Verdad. Gracias por tu siempre cariñoso saludo, mi querido Tito. Que Dios te bendiga. Y un saludo especial para ustedes. Les dije, es que nosotros somos aquí gente sana, limpia, llena de gozo. Otoniel, bienvenido a Conociendo la Verdad. Gracias, Tito. Para mí una bendición poder estar entre ustedes. Conozco la amistad estrecha que ustedes tienen y cómo se bromean. Y me gozo mucho por esa amistad de tanta bendición. Bueno, estamos aquí para compartir. Te agradezco por la invitación y pues que Dios nos use para bendecir al pueblo de Dios y que mucha gente también que no conoce al Señor pueda ser ilustrada. Ok, claro. Bueno, empezamos, quiero aprovechar el tiempo, aquí en una hora se nos va, y sí, con estos tremendos hombres de Dios, quiero compartir ya, sin perder el tiempo, el tema. Hoy queremos hablar acerca de, se está hablando mucho, ya ha sucedido ya un avivamiento en los Estados Unidos. Hoy hemos traído a Javier y a Otoniel para hablar del tema, a centrar esa palabra, porque cuando algo sucede, la costumbre es que se empieza a difundir por todos lados, pero muchas veces en una definición un poquito medio extraña, otras un poquito media, no sé, media dudosa. Para eso aquí estamos con dos hombres de Dios que nos van a poder ayudar a definir y a hablarnos un poco de lo que es un avivamiento, qué trae un avivamiento, cómo se dan tal vez bajo las Escrituras algunos avivamientos, cómo se han dado de una manera práctica. Así que vamos al libro de Hechos 1:8, que vamos a encontrar allí, donde la palabra de Dios dice, a través de Jesús no se vayan, porque vendrá sobre ustedes el poder. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, y me serán testigos. Comienza a declarar Jerusalén, Samaria, Judea y lo último de la tierra. Javier, háblanos un poquito acerca de lo que aconteció en ese versículo y ahí conectarlo con lo que es un avivamiento. Bueno, cuando hablamos de avivamiento tenemos que tener en cuenta que el avivamiento no es algo que lo produce el hombre. Ajá. Porque una prédica no produce avivamiento, pero no hay avivamiento sin la prédica de la palabra de Dios. Ahí hay una gran diferencia. Por lo tanto, el avivamiento es un acto soberano de Dios, porque Dios es quien elige en dónde se va a manifestar justamente ese fenómeno colectivo, grandioso, que es el avivamiento. Podemos mencionar, queremos decir algo más importante. Mencionaba el apóstol Tito que en estos momentos en la Universidad de Asbury hay un avivamiento que está hablando en los Estados Unidos. Bueno, un acto soberano de Dios, pero no nos olvidemos que esa universidad fue fundada por John Wesley y es una universidad metodista y durante mucho tiempo ellos han hecho mucha oración y bueno, pasó el tiempo, pero creemos que de antemano hoy lo está haciendo en un momento en que Dios tiene un plan en donde está dando un mensaje al mundo, porque el cielo gobierna la tierra, nada en la tierra ocurre sin el gobierno del cielo. Ahora, una cosa importante es lo siguiente,
decía el rey David, porque estos avivamientos han sido profetizados desde el Antiguo Pacto, decía en el capítulo 85 de Salmos, versículo 6, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en él? Y la palabra avivamiento en el hebreo es hayá o chayá, que algunos dicen así, que significa tener la plenitud de la vida, tener vida en plenitud. En el griego es distinto, es cuando el alma vuelve a la vida, porque el griego siempre trabaja sobre lo almático, sobre los sentidos, conforme a la cultura que tiene. Ahora, cuando hablamos de los avivamientos, hay otra característica. Los avivamientos en la historia no han sido duraderos, pero su efecto en el tiempo sí perdura. Eso es muy importante. Si hablamos de avivamientos, cuando hemos estado leyendo el versículo 1, capítulo 1, versículo 8 de Hechos, y recibiréis poder y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. No confundamos unción con avivamiento, porque unción es respaldo de Dios. Avivamiento es la manifestación soberana de la presencia de Dios en una colectividad donde la toca en la plenitud de su presencia. Eso es algo más allá. Entonces, ¿qué avivamientos importantes en la historia tenemos? El avivamiento de Gales, por ejemplo, que transformó allá Gales, un país que tenía solamente algo de 600,000 habitantes, y en el lapso de 3 a 4 años, 500,000 de personas se entregaron al Señor. Se abrieron iglesias por todo lado. Y bueno, hasta ahora sigue teniendo un efecto muy importante. Tuvo un efecto tremendo también en Estados Unidos. Primero, cuando en Topeka, en Kansas, una mujer comenzó a hablar en lenguas, se reivindicaron el don de lenguas, y luego apareció en Azusa, en la calle Azusa, en Los Ángeles, otro avivamiento que duró 3, 4 años, donde durante 4 años, día y noche, la gente veía manifestaciones del poder soberano de Dios. ¿Qué otros avivamientos hemos visto? En Pensacola, ¿no es cierto? Allá en Florida, también hubo un avivamiento muy importante, un avivamiento evangelístico. Y luego también había otro avivamiento en Toronto, Canadá, en John Arnott, en la iglesia de la Viña. Son lugares que hemos visto ese tipo de avivamientos. Okay. Pero bueno, ahora, en ese punto, lo que quiero solamente manifestar es lo siguiente. ¿Qué cosa es avivamiento? Es el cumplimiento de lo que está escrito en las Escrituras por el profeta Joel, cuando dijo claramente el Señor, en los postreros días, que son estos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿ok? Toda carne, y dice, los jóvenes profetizarán, los ancianos tendrán sueños, tendrán visiones. Eso nos vamos, y no se olviden que cuando en Pentecostés la iglesia estaba unida, la preiglesia estaba unida y orando, vino un viento recio, vino después lenguas de fuego, hubo aceite, unción, hubo vino también. ¿Y cuál fue la primera prédica de Pedro? Dirigida a los israelitas que lo estaban mirando de todas las naciones. Dijo, justo la profecía de Joel, ese avivamiento que ocurrió, el primero de la historia que generó la creación de la iglesia en Pentecostés, ese avivamiento, ese derramamiento del Espíritu soberano de Dios fue cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 2, del 27 para adelante. Porque nada hace Dios sin que primero no lo revela a través de sus siervos. Ok, interesante lo que tú dices, Javier. Estamos hoy ya siendo claros en el tema de que un avivamiento no es otra cosa que la manifestación soberana de Dios. Los seres humanos tal vez podemos clamar, podemos pedir, podemos estar allí por mucho tiempo, pero es la soberanía de Dios y es el cumplimiento de sus promesas de acuerdo, creo, a lo que Él quiere manifestar al ser humano, quiere manifestar a su creación en el tiempo y en el momento, ¿no? Entonces, interesante lo que tú dices, porque también ese avivamiento, cuando hablamos de avivamiento, así cortito nada más, trae un despertar, trae un surgir, trae vida espiritual a cualquier lugar donde se dan estos hechos. Otoniel, háblanos un poquito ahí sobre lo que está hablando Javier. Sí, yo quiero partir de esa premisa que acaban de plantear cada uno de ustedes, que es que Dios es soberano sobre un movimiento de este tipo llamado, como nosotros le denominamos, avivamiento, ¿no? Dios es soberano
mencionando un poquito lo que está sucediendo en Estados Unidos, es interesante que se comenta que ninguno de ellos estaba esperando algo como lo que está sucediendo, ¿no? O sea, no había una expectativa, una búsqueda especial, algo particular que pudieran estar haciendo, pero ha sucedido de repente, que es lo que se ha denominado por algunos predicadores los de repente de Dios, ¿no? Dios de repente actúa, de repente hace algo y trae bendición a una generación. Pero los avivamientos que generalmente nosotros mencionamos están relacionados con el pasado y en la distancia podemos reconocerlos. O sea, los avivamientos generalmente no pueden ser tan catalogados de esta manera, de manera inmediata, ¿no? O sea, no se trata de que vemos un movimiento en particular y decimos esto es avivamiento, porque avivamiento se puede ver en la distancia y el avivamiento se reconoce por los efectos que produce. Y generalmente siempre que hemos visto en la historia los avivamientos, estos han trascendido el tiempo, han hecho algunas evidencias, digamos, que tienen que ver con un toque en lo político, lo social, lo económico, ¿no? Es decir, que los avivamientos generalmente trascienden el lugar donde se está efectuando, es decir, se extiende mucho más allá. Y creo que en ese sentido tenemos que creer, porque Dios se siga moviendo en su iglesia, se mueva poderosamente, sobrenaturalmente, que haya manifestaciones gloriosas del poder de Dios, que hay una verdadera alabanza, una verdadera adoración, un compromiso pleno con el Evangelio y el Reino, pues todos esos elementos que deben estar presentes en medio de un avivar, pues tienen que ser reconocibles y son generalmente reconocibles. Es decir, no podemos llamar avivamiento, por ejemplo, a una especie de catarsis, un tipo de experiencia particular o emocional que a veces se suelen dar en determinadas circunstancias, ¿no? Determinadas situaciones, debido a una atmósfera en particular, hay un movimiento, hay todo un jolgorio, una alegría, un mover particular, pero que en el tiempo no se ven efectos que se podrían denominar realmente como un verdadero avivamiento, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con la emoción, que tienen que ver con lo momentáneo, lo temporal, y en el tiempo uno puede reconocer realmente que Dios estuvo detrás de este mover, digamos, que como bien decían cada uno de ustedes, no puede autogenerarse, no es algo que podamos prefabricar o producir por nosotros mismos, tiene que ser Dios. Y cuando Dios lo hace, pues trasciende en el tiempo, porque lo que viene de Dios siempre permanece, ¿no? Ok. La siguiente pregunta que quiero hacer a los dos es, uno por uno, creo que me responda, es, ¿podríamos tener nosotros un avivamiento con reforma o una reforma sin avivamiento, Javier? Hay que entender que Perdón, para añadirte, porque acuérdate que la reforma es la renovación de las formas en la sociedad y en las culturas, ojo, entendiendo por ahí para que más o menos me entiendas la pregunta. Pero la reforma tiene que ver mucho con la revelación y cambios que se dan en las doctrinas, fundamentos, tiene que ver más con las teorías teológicas, cuando hablamos de reforma. Pero avivamiento es más allá que eso, porque cuando hablamos de avivamiento, como bien decía Otoniel, no es solo una catarsis de un momento que alguien sintió la presencia de Dios. En cualquier iglesia se da y Dios está en todo lugar. Sí, porque Otoniel hablaba algo también que también tiene que salir más allá de la persona y del círculo religioso, tocar a la sociedad, lo que estamos hablando, las formas en la sociedad y la cultura. Y justamente tocando el tema, en un avivamiento desaparecen las diferencias políticas, las diferencias sociales y las diferencias económicas, porque el avivamiento es divino. Es la manifestación del reino de Dios en la tierra, donde Dios no hace acepción de personas, porque hombres ricos, pobres, pecadores, arrepentidos, todos son tocados porque, ¿qué pasa? La primera característica de un avivamiento es el arrepentimiento y la confesión de pecados. La gente se quebranta porque es Dios, porque se siente que uno va a dar cuenta a Dios, y eso se hace de manera masiva. Luego, frente a esa situación, en el avivamiento se siente cómo el Señor te permite, te da un camino de salvación, que es a través del Mesías. Y es justamente porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y uno comienza a sentir, o sea, aquí estamos hablando, mira, cosas que están por encima de los aspectos. Eso debería redundarse, por eso es que no dura mucho. Llega un momento, pasa, puede perdurar, porque lo que puede hacer en la práctica de Dios con esta manifestación
es que en un mundo de tanta corrupción, todavía de parte de Dios, con su presencia, primero que Dios marca una agenda, segundo que su reino no es de este mundo, tercero que Él viene pronto, cuarto nos habla del juicio que viene, porque cuando esto ocurre dice el Señor viene pronto y la gente trata de ponerse a cuentas con Dios. Y esto es una cosa importante. ¿Qué más? Uno se da cuenta que Dios te habla a través de la autoridad de su palabra. Pero la palabra en sí no es la que genera el avivamiento, porque el avivamiento, mucha gente puede estar orando, gritando avivamiento, como Bakú decía, viva tu obra en estos tiempos, ¿no es cierto? O como decía el profeta Isaías, que él iba a hacer que en el desierto fluyan las aguas y iba a haber bendición sobre la tierra seca. No, hay algo más. El mundo está perdido si no tiene a Dios. Y es una manifestación del cielo de que el reino de los cielos existe frente a un mundo pagano, idólatra, ateo, enemigo de Dios, que tiene una tecnología que busca apartar a Dios del progreso de la humanidad. No, el avivamiento viene para hacerte recordar que este es un tiempo de vida en la tierra, en donde al estar a cuentas con Dios, sacude la iglesia, porque mira lo que está ocurriendo, como ocurrió en Azusa, como ocurrió en Pensacola. Ya van 10 días, la gente está llegando, no se necesita ni, a veces alguien está cantando o alguien está soltando una palabra y la gente, hay una atmósfera donde sin que nadie le diga nada, la gente se quebranta, la gente llora y todo el mundo está viajando de todas partes de Estados Unidos y quiere sentir ese toque de Dios que va a ser temporal, pero está Dios manifestando la presencia de su reino, de lo que nos espera en la eternidad y la necesidad que tenemos que ponernos a cuenta con Él. Entonces, más tarde habrá efectos de repente una nueva generación tocadas por este avivamiento, para que cuando vayan a sus países traten de ser correctos y honestos. Sí, puede influir, pero eso nos vuelve a hacer entender que solo el Evangelio, con esta manifestación del reino de Dios, es lo que puede transformar las naciones. Ok, porque acuérdate que avivamiento va a traer dos vías. Número uno, va a traer a los que están débiles, desalentados, desanimados, los va a fortalecer. Pero la otra vía que trae es la conversión de miles de personas. Pero acuérdate que esas conversiones... Las sanidades y liberaciones. Miles de personas, ajá. Entonces va a traer a través de las manifestaciones, los milagros, el redarguir del Espíritu. Pero el tema aquí es que las miles de conversiones que va a traer el avivamiento, está trayendo el avivamiento, es que todos los que vienen son bebés espirituales. Y ahí está el tema, como tú decías, ¿no? A veces como que muchos de ellos se quedan en esa condición. No, pero están llegando también personas que manejan iglesias. No, claro, por eso te decía y yo, se están quebrantando. Por eso te decía yo, mira, porque... trae dos vías. La primera, fortalece a los que ya son creyentes. Pero hay un mensaje tremendo a Tito en lo que estás diciendo, capta esto. Muchos en el reino, en la iglesia han levantado pequeños reinos denominacionales o familiares. Y el reino de Dios viene a través del avivamiento para decir que el reino solamente es de Él. Okay. Y eso es importante. Es que ahí vamos a llegar. Entonces déjame cuadrar la línea para dársela esa opinión a Otoniel. Entonces mira, las miles de gente son bebés espirituales. Entonces, ojo, y aquí tenemos que tener, ya no, vamos a decir, cometer los mismos errores que se cometió, por ejemplo, en Gales. Ahora es 0.5% de creyentes. Sí, las iglesias son ahora malls, centros comerciales. No existe, sí. Porque no se hizo un trabajo después de... Por ejemplo, no hubo discipulado. Así es. Entonces, miren, ahora, y el discipulado no tiene que ser ahora... Es que la iglesia no estaba preparada para un avivamiento que sobrepasó su capacidad de acción. Por eso digo, pero ahora, mira, todo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque acuérdate que esas historias de avivamientos que hoy ya no existen, ha hecho que lo discipulemos, pero para las cuatro paredes, para la institución, para la organización, para la denominación, y hoy vemos el efecto negativo que ha tenido. Creo yo que es tiempo de canalizar en vamos a decir, en una capacitación integral, más apuntando a ser gente que va a ir a la sociedad, va a ir a las esferas, va a ir a los lugares donde definitivamente la presencia de Dios nunca debió ser quitada. Por eso que hoy aquí quiero llegar con la pregunta de Otoniel. Dios está rompiendo esquemas. Hoy se están haciendo, se van a hacer, se están haciendo, se han hecho cruzadas en estadios, en lugares grandes, en templos.
Pero estamos viendo que no pasó en un templo, no pasó en una cruzada, no pasó en un congreso, no pasó en una conferencia, está sucediendo en una universidad. O sea, se están cayendo los mitos de que los famosos van a provocar el avivamiento, la gente, el emanente va a provocar el avivamiento. No, hoy día todas esas farsas que se están hablando por ahí se están cayendo. Otoniel. Sí, y yo quiero, a partir de lo que también decía Javier, que es muy importante, es que un verdadero avivamiento, y digo verdadero porque tenemos que distinguirlo Así es. de falsos avivamientos, ¿no? De cosas que parecieran pero no son y nunca fueron. O sea, un verdadero avivamiento siempre está asociada a una transformación, siempre deriva en una transformación. Por supuesto que esta transformación dura o permanece en el tiempo cuando hay educación, cuando hay formación, cuando se instruye, se entiende que con qué propósito se están dando estas cosas. Si nosotros no vemos un avivamiento en lo que los elementos que estuvieron presentes en la iglesia primitiva estuvieron presentes, entonces hay algo ahí que hay que observar. Porque esta iglesia, recordemos que nuestro Señor estuvo 3 años y medio formando a sus discípulos, instruyéndolos, capacitándolos, y estos estuvieron listos para responder a este mover divino que el Señor obró sobre ellos, y que se vio en el tiempo esa trascendencia de ese mover que la gente pudo decir, estos que trastornan el mundo también han llegado aquí, ¿no? O sea, trastornan en el sentido de que traen una transformación, un cambio. Hay cosas estructurales que van desarraigándose. Y una de ellas que también mencionaba Javier es el hecho de que hay muchas cosas, elementos del mundo que han sido introducidos en la iglesia y que pues están ahí de más y que deben ser desarraigadas. Y cuando hay un avivamiento, pues la primera actitud, que también se mencionaba en este compartir, es el arrepentimiento verdadero, no real, ¿no? El reconocer, porque todos tenemos puntos ciegos y en algún momento estamos pues fallando en cosas de las que no nos damos cuenta, pero el avivamiento trae luz y nos hace ver que efectivamente estuvimos equivocados en muchas cosas y que pues de las cuales tenemos que arrepentirnos, y allí comienza a haber una reforma, una transformación, un cambio en nosotros que se va compartiendo, se va expandiendo alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que el verdadero avivamiento siempre va a traer cambios radicales, cambios profundos, que tienen que ver, como muchos lo han mencionado, que tienen que ver con economía, con la forma de manejo de las finanzas, del dinero, etc. Hay instrucción, hay capacitación al respecto. Y también con un cambio social, político, ¿no? Porque estas diferencias, estas segmentaciones que se han dado en el mundo social, donde hay mucha discriminación, donde hay mucho hedonismo, egoísmo, el Espíritu de Dios cuando cae pues nos hace ver las cosas eternas y no las temporales, y a darle su verdadera dimensión a lo que significa las cosas que tienen que ver con Dios. Entonces, creo que es muy importante comprender que Dios, cuando se mueve en medio de una generación, pues ese mover es notorio y es significativo. O sea, no es algo que quede ahí entre 4 paredes y que simplemente sea un lugar específico donde sucede algo y ahí nomás queda, sino que se expande, se extiende. Y cuando vemos gente, porque hay mucha gente que va a mirar por curiosidad también, ¿no? Van a ver qué está pasando, ¿no? Entonces hay mucha gente que está yendo a observar lo que está pasando en los Estados Unidos. Pero hace unos años, unos 10, 13 años atrás, hubo algo parecido, donde habían señales, milagros, etc. Y había un promotor en particular que era un hombre tatuado y que en fin, según se decía, Dios estaba moviendo a través de él, pero que llamó la atención de los periódicos, los medios de comunicación, salió en CNN, etc., pero que luego quedó ahí nomás porque salieron a luz una serie de situaciones pues que realmente era evidente que no era el Espíritu de Dios efectivamente en toda su magnitud, porque la primera señal, digamos, de la presencia de Dios, como decíamos, es un corazón arrepentido y una vida de santidad y de pureza, pues que
deja por lado todo egoísmo, todo sentimiento de buscar para uno mismo su propio reino, sino el reino de Dios, ¿no? Entonces, estas cosas son muy importantes y hay que tomarlas en cuenta. Ok, una de las cosas que yo te quiero preguntar, Javier, es que yo, verdad que ando un poquito medio pensando en este tema, porque no ahorita, sino lo vengo pensando ya desde que tengo noción de poder estudiar, porque un poco de lo que son los avivamientos, la forma que se ha dado. Yo me acuerdo mucho que yo miré hace años, tenía ahí mi video de transformación. ¿Se acuerdan los videos de transformación? Amolonga, Cali, el África, Estados Unidos, lugares donde el que hizo el documental de transformación, porque salieron dos, uno y dos, grabó los acontecimientos de avivamiento. Pero lo que a mí me preocupa es que cuando hablamos de avivamiento hablamos de la iglesia cuatro paredes. Cuando hablamos de avivamiento hablamos del sector de religión. Cuando hablamos de avivamiento hablamos de solamente encasillarlo en ese, vamos a decir, en esa línea o en esa esfera. Para mí el avivamiento tiene que ver con avivamiento, transformación social. Estoy claro de eso. En el año 2016 tuve un seminario que se llamaba Transformación Social y Avivamiento. Y ahí pude desglosar algunos puntos. Pero aquí quiero ir. Porque cuando esto viene, yo creo mucho que la iglesia tiene que tener la visión y la revelación de poder equipar a estas personas que están viniendo en esta generación, equiparlas, capacitarlas, instruirlas, identificarlas, formarlas con una cosmovisión bíblica del reino muy diferente a la que hasta antes del COVID estábamos haciendo con la gente. Por eso, Javier, ¿qué crees que va a pasar ahora que se están despertando los avivamientos? Yo creo mucho que este va a ser el inicio. ¿Tú has visto o escuchamos las noticias, terremoto en el África? Después en Tailandia, como que hay varios 5 eventos telúricos así en diferentes lugares. Imagínate en estos días. El avivamiento en Estados Unidos, un avivamiento en Guatemala, en Argentina, en las Bahamas, en el África, que comencemos a escuchar. Claro. ¿Por qué no? Si por desgracia se escucha que son como que repercuten, hay que aperturarnos para repercutir esto en diferentes lugares. ¿Cómo debemos hacer para quitar esa mentalidad de avivamiento y secuestrarla, como hemos estado haciendo? Bueno, yo creo que el problema que tenemos nosotros es que no estamos preparados y la iglesia no se ha preparado para afrontar un avivamiento previo a la llegada del Señor por segunda vez. Las estructuras de la iglesia están siendo prácticamente rebasadas, porque si se diera un avivamiento en un país que ha aprobado el matrimonio entre gente del mismo sexo, un país que ha aprobado el aborto, un país que ha aprobado leyes que están en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, la misericordia y el amor de Dios es tan grande que el reino de Dios se manifiesta justo en Estados Unidos, en Asbury, y ya no se manifiesta en una iglesia, se manifiesta en una universidad. ¿Y quiénes van a una universidad? Van jóvenes, o sea, la siguiente generación. Como que hay esperanza en la siguiente generación. Y ahí nos damos cuenta nosotros de antemano que hay dos tipos de avivamiento. El avivamiento no es religioso, es un despertar, un mover, un movimiento espiritual, pero de quebrantamiento, de donde nos damos cuenta delante de Dios qué somos, qué es el hombre delante de Dios. ¿Y qué es el hombre para que tú te manifiestes con tanta misericordia a través del avivamiento? Es darnos cuenta que delante de Él no somos nada, que delante de Él es la eternidad y nosotros la esperanza solo en Él, y que somos pecaminosos también y reconocemos y tenemos que arrepentirnos de tantas cosas que han ocurrido. Y hay dos tipos de avivamiento, un avivamiento de carácter pasivo y uno activo. Yo creo que en estos instantes el avivamiento de Asbury es un avivamiento activo, que lo que está pasando en concreto es donde frente a un mundo que está en guerras, Putin ahí contra Ucrania, China peleando con Biden, y hay conflictos
y hay COVID, hay pestes, hay terremotos. Un mundo que se debate ahorita, donde hay demasiado temor, surge como un bálsamo de esperanza, justo en este lugar y a la siguiente generación, este avivamiento activo, que lo que hace es que todo el que está ahí llegue ahí, se quebrante y se arrepiente delante de Dios para obtener salvación y mirar ya no la esfera terrestre, mirar más allá, mirando hacia la eternidad, pero también cambiando en sus valores y principios para comportarse sin corrupción mientras que estemos en este mundo. Okay. Pero hay otro avivamiento pasivo, y es un avivamiento que no se ve, pero que Dios lo está provocando en su misericordia. ¿Qué está ocurriendo? En los países asiáticos, de donde salió el Evangelio de Israel, hoy está de regreso, dicen muchos teólogos. En estos momentos, en el año 98, habían solo 500.000 cristianos convertidos en China, entre Shanghái y Pekín y Beijing. ¿Sabes? En esta iglesia perseguida, subterránea, tanto en la India también y en China hay 273 millones de creyentes en los últimos 25 años. Ese es un avivamiento silencioso, como dices tú. Pasivo, que se ha dado para la salvación y que es el 20% de la población de toda China. ¿Qué está haciendo en Irán? Irán ahorita, ¿has visto tú cómo las mujeres están levantándose en contra de esos preceptos religiosos que no quieren que le muestren la cara y no le dejan tampoco estudiar en una universidad? Han reclamado libertad para estudiar, libertad para mostrar su rostro, en contra de las leyes islámicas que son demasiado brutales contra ellas. ¿Por qué es eso? Y nos hemos vuelto a enterar. Lo que pasa es que hay un avivamiento espiritual también secreto, pasivo, en Irán, en donde miles de personas cruzan la frontera y van a bautizarse en otras naciones y regresan y están con una iglesia perseguida, subterránea. Y en la India está ocurriendo lo mismo. Quiere decir que aquí en América Latina, donde tenemos todo para predicar, necesitamos que nos persigan, que es la parte final que está en la prédica, ¿te imaginas? Si no, ¿cómo? Dios provoca avivamientos en la persecución, porque en la persecución creció la iglesia primitiva, y se manifiesta ahora ante un mundo pecador, viene un viento del cielo de santidad, de pureza, frente a la corrupción que hay en el mundo, la corrupción de la clase política en el mundo, porque eso es cierto, la guerra armamentista, las guerras, la forma en que el ser humano se comporta como buitre frente a su prójimo cuando está enfermo y le cobra carísimo para poder atenderlo, donde se muestran demasiados intereses económicos hasta para, simple y llanamente, como ahora hace poco Bill Gates ha avisado que ya viene un nuevo virus, seguramente donde él se va a enriquecer más también con todo esto que está pasando. Entonces, ¿qué cosa vemos frente a esto? Hay un viento de pureza, un mensaje del cielo que nos dice a todos los que somos creyentes que Él tiene el control de todas las cosas, que nada está por encima y que el cielo es el que va a predominar tarde o temprano y gobierna y marca la agenda de toda la tierra. Ok, Javiercito, interesante lo que tú decías, ¿no? Los de Irak se están cruzando la frontera a bautizarse. En la China también, los de la India están saliendo también. Imagínate que los de la India vayan a Argentina, y se coman su asado y vuelvan. Y a Irán. ¿No? Vimos todo eso. Un pequeño corte comercial y volvemos con nuestro invitado Toniel Pardo para que nos siga ministrando el avivamiento. Volvemos. Cruzada de Milagros. Invasión de Fe. Este 25 de febrero. Estadio San Marcos. Prepárate. Con el expositor internacional Marcelino Salazar. Informes al 423-5652 y 396-2037. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar.
Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. Bueno, estamos nuevamente aquí en Nativa Nos Conecta con su programa Conociendo la Verdad. Interesante lo que decía Javier, ¿verdad? Muy interesante del avivamiento pasivo. Acuérdate que hay un avivamiento que es bien manifestado como la que estamos viendo en Estados Unidos. Interesante lo que decía Javier, el avivamiento pasivo que se está dando en muchas naciones, pero que tal vez no hemos estado tomando en cuenta. Pero gracias, Javier, por recordarnos que Dios obra abiertamente y también en secreto. Y lo que yo estoy viendo también en el Perú, aquí en esta nación, es que nos falta una cultura de poder generar un avivamiento. Hablamos mucho del avivamiento, pero las acciones o la conducta o la actitud y las relaciones que hay detrás entre nosotros mismos difieren que suceda un avivamiento tremendo que estamos esperando, ¿no? Vivimos solamente en el principio de las expectativas y no de las responsabilidades. Otoniel, ¿qué más le puedes añadir tú como un consejo para que podamos difundir en este medio y en este programa a todos los que nos ven ahí en la televisión, de poder generar nosotros, empezando por nosotros, cambios por el bien de buscar la unidad que nos va a favorecer a nosotros mismos, para poder tener, tal vez, poner la primera piedra para que nuestros hijos o nuestros nietos puedan conectar con un avivamiento tremendo? Solo también comentar que estos avivamientos que mencionaba Javier acerca de estos moveres que Dios va llevando a cabo en diferentes naciones, ¿no? Yo tuve la oportunidad de visitar Cuba hace muchos años y pude ver las dos Cubas, ¿no? La Cuba que la gente conoce, la parte turística, pero también la Cuba que mucha gente no percibe, no se da cuenta, y es la Cuba donde hay un mover de Dios muy particular, justamente en una situación de gran crisis, de gran desafío, pero donde la iglesia pues es una iglesia avivada, una iglesia comprometida, hermanos que están propagando el evangelio, compartiéndola, enfrentándose con determinadas limitaciones y situaciones que se presentan, pero que sin embargo mantiene una iglesia avivada, ¿no? Una iglesia ferviente, una iglesia viva, donde la gracia de Dios, el poder de Dios se manifiesta, trayendo salvación a muchas almas, habiendo milagros, sanidades. Hay un mover de Dios ahí también, que no es reconocible por muchos lugares, por mucha gente, pero que está presente, sobre todo cuando uno va y conoce un poquito de cerca lo que está pasando ahí. Entonces sí, hay un mover efectivamente que Dios va haciendo en diferentes lugares, porque Dios es soberano y Él se mueve como Él quiere y donde Él quiere y con el que quien quiere. Dios es bueno. Por otro lado, es muy importante comprender que aunque nosotros no podemos producir un avivamiento, sin embargo podemos colaborar con él. Podemos ser participantes activos de este mover de Dios, anhelándolo, buscándolo, pidiendo que el Señor examine nuestros corazones y sacando aquellas cosas que, como yo decía, puntos ciegos donde no vemos, y que el salmista solía decir: Señor, muéstrame aquellas cosas que me son ocultas, pero que tú las puedes ver con claridad. Y efectivamente, creo que es muy importante que como iglesia podamos también tener una actitud de meas culpas. Desafortunadamente hay una actitud a veces triunfalista, positivista, que nos hace negar a nosotros mismos una realidad de falta de calidez, falta de entrega, falta de fraternidad,
falta de compromiso que tenemos que reconocer definitivamente, porque algo no debe estar muy bien que digamos entre nosotros si la iglesia sigue fragmentada, si hay ese tipo de elitismo, de rechazo a determinados segmentos y de una actitud más política, como bien mencionaba Javier también, más política que fraternal y espiritual, ¿no? Creo que estas cosas tienen que ser desarraigadas de la iglesia para que podamos nosotros, pues, movernos en los intereses del reino, ¿no? El reino de Dios, no de nuestro propio reino, no de nuestra denominación. Algo que se mencionaba de lo que está sucediendo en Estados Unidos es que están llegando hermanos de diferentes denominaciones, de diferentes clases sociales, de diferentes contextos, pero que todos se están uniendo con un mismo sentir de adorar, alabar, exaltar el nombre de Dios, donde hay pequeñas reflexiones de la palabra de Dios, donde no hay un predicador estrella, ¿no? Donde no hay un movimiento musical en particular, es simplemente el Espíritu de Dios soplando, moviéndose poderosamente, y que esperemos que finalmente esto se extienda y que mucha gente salga de ahí renovada y con una pasión de predicar a Cristo, de anunciar el reino de Dios, de extender el Evangelio, para que mucha gente sea tocada. Después de lo que nos ha tocado vivir, hay mucha gente que yo creo, hermano, está respondiendo a todo este sufrimiento, a todo este dolor que se ha pasado durante estos años, pero que pues lo único que nos está quedando es mirar a lo alto, es mirar a Dios, es buscar a Dios, es clamar al Señor, porque los hombres están decepcionados de muchas propuestas que los mismos hombres hacen, ¿no? De muchas ilusiones o promesas que no se cumplen y que finalmente todo no llega a ser sino algo de lo mismo. Entonces, una verdadera transformación viene de lo alto, viene del cielo. Es Dios quien cambia los corazones, es Dios quien transforma las circunstancias. Y como tú mencionas, y algo muy importante que siempre rescato de ti, es el hecho de la importancia de que esto se mantenga en el tiempo a través de un buen entendimiento de las cosas, de una buena educación, de una buena formación, lo que nosotros conocemos como el discipulado, ¿no? Que la gente sea discipulada, sea entrenada, sea capacitada, para dejar de ver las cosas de manera religiosa y podamos verla en una cosmovisión de lo que Dios es y de lo que Dios hace, más allá de los límites de las cuatro paredes que a veces se fomenta, ¿no? Creo que eso tiene que cambiar. Tú dices algo muy interesante, quiero añadir a eso. Bueno, he podido ver, no lo hablo porque solamente tengo boca, sino porque he podido ver, reviso materiales, pero la mayoría de discipulados, de nuevos convertidos, apuntan a preparar a las personas para desarrollar la labor y la tarea de la visión de la congregación, de la institución o de la denominación. Así es, así es. Entonces, bajo esa línea de formación, lo que hacemos es adeptos solamente de la institución, discípulos de la organización, seguidores del mensajero, pero no estamos desarrollando, vamos a decir, una currícula que forme al nuevo convertido en los principios del reino de Dios integrales para poder ser el elemento de cambio, el elemento de restauración, el elemento libertador, el elemento redentivo en la sociedad. Ojo, ese es el primer punto. Por eso que yo te digo que he hecho unos manuales en la iglesia que yo pastoreo, donde a mí me interesa que los que se conviertan, no importa que no tenga tal vez mucha gente trabajando en la cosa de Dios, pero sí tengo la garantía de poder ver los frutos de que la gente que está pasando trae madurez y está en la sociedad con una cosmovisión muy diferente de ser solamente una persona que va a la iglesia a cantar, a adorar, a alabar y a llevar su mayordomía y ahí desconectar de la cosa de Dios. Segundo punto, para que Javier sume, es que la iglesia no confronta sus pecados internos, lo que tú hablabas. Claro. Debemos comenzar a confrontar nuestros pecados internos de la iglesia, y comenzar a identificar los pecados de la sociedad, en la región, en el distrito, en la ciudad donde estamos, brujería, hechicería, sicariado y todo lo que estamos viendo,
y tomar esos pecados y llevarlos, tal vez, yo no estoy matando, tal vez no estoy adulterando, pero hay un principio que se llama, ojo, la oración identificatoria. Yo no veo gente que tiene tal vez entendimiento para poder ministrar pecados identificatorios. No se ve. Para poder generar tal vez que la mirada de Dios vuelva sobre nuestra ciudad. Su mirada tierna, llena de misericordia, llena de compasión. Nos dé la oportunidad tal vez de que podamos nosotros presentar toda esa inmundicia delante de Dios. Humillados, doblados. Y no solamente uno, sino, si este efecto haríamos, yo creo mucho que tal vez entraríamos a la lista, dicho así de otra manera didáctica, de que Dios nos tome en cuenta para poder crear un avivamiento. Javier. Bueno, lo que sí es bueno recalcar es que no confundamos el mover de Dios que se da en toda la tierra. En muchas iglesias hay un mover de Dios también. Es diferente al avivamiento. Cuando hablamos de avivamiento es algo, hay una característica clave y fundamental que se está dando tanto en la Universidad de Asbury ahora, como se dio en los anteriores avivamientos, y como se está dando también ahorita en ese avivamiento pasivo en China y también en la India y en Irán. ¿Cuál es? Que en los avivamientos la clave es que desaparecen las doctrinas. Hay un quebrantamiento del pecado del hombre frente a Dios y para eso no hay postura doctrinal, pues ahí no hay lo que es una confrontación entre la temporalidad y pecaminosidad humana frente a la divinidad santa de nuestro Creador. Entonces, una de las características que dicen en la iglesia china, por ejemplo, cuando alguien va a predicar a un misionero, le dice, por favor, no me hable de doctrina, solamente hable de Jesucristo. Hable solo de Jesús. No hay avivamiento sin Yeshua. No hay avivamiento sin Jesús. Él es el centro del avivamiento. Entonces, si Él es, y en eso Tito tiene razón, dice, cuando eso empieza por confrontar nuestro pecado, el pecado de la iglesia, que se da porque dentro de la iglesia hay mucha gente que tiene errores, que tiene fallas, que tiene pecados espirituales, de que las cuales tiene que limpiarse constantemente, todos los días con nuestros sentidos, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos, con lo que sentimos, con lo que renegamos, con todas las cosas humanas, nuestras debilidades que tenemos, estamos definitivamente cometiendo errores delante de Dios. Esto es una cosa que tenemos que reconocerlo. Por eso el sacerdote en el antiguo pacto tenía que limpiarse todos los días. Y cuando alguien pasaba al lugar santo, tenía que tener ahí, ¿no es cierto?, una señal con unas campanillas para saber si estaba vivo o no estaba vivo delante de la presencia de Dios. Entonces, primera clave, uno, que no hay doctrinas, porque toda la gente que entra, ahí nos están preguntando si son apostólicos, si son raíces hebreas, si son bautistas, si son metodistas. Todos están llegando y llegan ateos, llegan de todas las naciones y todas las etnias, todas las lenguas. Y lo primero que hace frente a Dios, todos se quebrantan. Y Dios te demuestra que es uno, solo hay uno, que es Dios. Y luego, segundo, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Es Yeshua, es Jesucristo. Y Él es el centro del avivamiento y uno alaba, adora, le pide perdón, se quebranta delante de Dios. Y esto es una cosa impresionante y tremenda en todo esto. Y una cosa con la cual quiero manifestarles a ustedes, ¿cuál es el efecto que debería haber en un avivamiento cuando la gente es de la iglesia? ¿Ok? Ya sé que Tito me pone las señales a cada rato para distraerme, pero no importa. Vamos a esto. Las señales, cuando uno está con Dios, está en la paz de Dios, está guiado por Dios, donde uno va a cualquier lugar donde no hay corrupción. Y uno se aleja de la corrupción, tanto física, tanto espiritual, como política o económica. Por eso en la política hay que cuidar mucho, por eso si somos siervos de Dios, que no aparezcamos, ¿no es cierto?, avalando a gente que está en corrupción por el purito de estar en política. Cuidado con eso, porque tenemos que tener principios y valores para participar como reino de Dios.
Por eso la primera lección cuando alguien recibe a Cristo un avivamiento, ¿de qué hay que hablarle? ¿Por qué se pierden? Porque de frente hablamos, como tú decías, Tito, de los métodos para manejar las cosas dentro de la denominación o la iglesia. Lo primero que hay que enseñar es el reino de Dios. Y en el reino de Dios solo hay uno que manda, que es el Señor. Ok. Javier, gracias, Dios mío, perdóname. Suelta el gallo Martín, decía alguien por allá. Se le suelta ese micro a Javier y nos mete una vigilia televisiva. Nos vemos el próximo domingo. Volamos en el tiempo. Perdón. A 4 de la tarde, domingo, no olvide Conociendo la Verdad en Nativa Nos Conecta. Bendiciones a todos. Bye.